Estados Unidos revocó las licencias petroleras y de gas que había otorgado a empresas transnacionales para operar en Venezuela. Ya el lunes pasado había hecho lo propio con Chevron, a quien autorizó operaciones hasta el 27 de mayo. La francesa Maurel Prompt confirmó el lunes que recibió una notificación de Estados Unidos. La española Repsol, la italiana Eni, Global Oil de Estados Unidos deberán también cesar las operaciones. Todas medidas que buscan, una vez más, asfixiar económicamente al gobierno de Nicolás Maduro. Bienvenidos a Actualidad en Análisis, así se llama nuestro programa, y analizamos con Federico Foders, economista, profesor en la Universidad de Kiel, trabajó también en el Instituto para la Economía Mundial de Kiel. Normalmente las sanciones que tienen que ver con el complejo petrolero de Venezuela nos llegan a través de la Oficina para el Control de los Activos Externos o Extranjeros. Esta vez esas sanciones de las que estamos hablando no figuran por ahora en la página oficial del organismo. Veremos qué pasa. La primera pregunta para Federico Foders, le agradecemos por supuesto por participar, es ¿qué es este organismo OFAC? ¿Y por qué tiene poder para otorgar o revocar licencias de empresas de otros países que no son Estados Unidos? Bueno, esta oficina OFAC maneja todas las sanciones que los Estados Unidos aplican a ciertos países como es Venezuela. Y en el caso de un país sancionado como Venezuela, también la oficina está en condiciones de levantar las sanciones en ciertas áreas, por ejemplo en el caso de las licencias para producir petróleo, por un cierto tiempo. Bueno, y eso esta oficina y el gobierno de los Estados Unidos lo hacen en forma general, o sea que no lo hacen solo para las empresas americanas, sino para todas las empresas extranjeras que están activas en los países sancionados, como en el caso de Venezuela. Es decir, que lo que hace en realidad Estados Unidos es, cuando un país está sancionado, abre o cierra ventanas según le parezca pertinente con respecto a los intereses que tiene el país en ese momento. Con respecto a las empresas extranjeras en el sector petrolero, ¿qué importancia relativa tienen las operaciones de estas compañías en Venezuela? Bueno, una importancia mayor porque Venezuela no está en condiciones de, digamos así, de aprovechar los recursos de hidrocarburos del país Venezuela, ¿no? O sea, la empresa estatal que maneja esos recursos hace muchísimos años que ha dejado de producir, y eso en un país que posee las más grandes reservas de petróleo del mundo. O sea que años atrás el país producía varios millones de barriles de petróleo por año y ahora no llega al millón. Y eso significa que cuando hay que desarrollar nuevas vetas, es necesario usar una tecnología que en general en Venezuela no existe. Entonces, por eso que es necesario tener empresas extranjeras. Otro aspecto también es muy importante, refinerías. Hay unas cuantas en Venezuela, pero el 80% del petróleo venezolano es refinado afuera, especialmente en los Estados Unidos. Entonces ahí ya vemos que el papel de las empresas extranjeras, mientras que dure la situación precaria, ¿no?, de este sector en Venezuela, es un rol muy, muy importante. Porque además Venezuela es un proveedor de petróleo de Estados Unidos, o por lo menos hasta ahora. Federico Foders, si hiciéramos un ranking de los afectados por estas medidas, es decir, la extinción de estas licencias, algunas compañías igual habían empezado a retirarse cuando preveían que esto iba a suceder. ¿Cuáles serían los más afectados? ¿Venezuela misma? ¿Cómo afectaría a las compañías? ¿Y cuál va a ser el efecto en el sector petrolero global, si es que va a tener un efecto importante?
Bueno, empezando por el tema global, yo no creo que esta medida tenga algún impacto, por ejemplo, sobre el precio del petróleo, que anda entre los 69 y 70 dólares por barril. Entonces, acá lo que sí va a pasar es que el país Venezuela va a poder solo exportar menos petróleo en un futuro, mientras que las empresas extranjeras no estén autorizadas a ayudar a Venezuela a desarrollar bien esos recursos. Las empresas extranjeras tienen muchas oportunidades en muchos otros lados. También hay que ver que el presidente Trump presenta ahora una serie de licencias o de oportunidades en los Estados Unidos, en zonas donde el gobierno de Biden no quiso ver el desarrollo de esos recursos. Así que esas empresas podrían, por ejemplo, moverse de Venezuela a los Estados Unidos para seguir en su negocio. Como decía antes, no creo que tenga un gran impacto. Va a tener impacto sobre las empresas, por supuesto, que tienen ahora sus licencias rescindidas, que es una pena, y va a tener un gran impacto sobre Venezuela, que se va a quedar atrás en la producción de petróleo. Y a Venezuela vamos a ir, profesor Foders, porque una de las causas de la recuperación venezolana en los últimos años, además de esta dolarización de hecho, fue también la recuperación, valga la redundancia, de cierta dinámica en el mercado del petróleo. ¿Esto va a echar hacia atrás todo ese desarrollo o hay algo que haya cambiado en los últimos tiempos que pueda hacer que permanezca cierta, no digamos estabilidad, pero por lo menos que no reaparezca la hiperinflación y la crisis y la devastadora recesión de los años anteriores al 2021? Bueno, digamos así, las licencias que estaban funcionando porque el gobierno de Biden gestionó la posibilidad de levantar las sanciones contra Venezuela en el sector petrolífero, ¿no? Ahora, si el presidente Trump, digamos así, vuelve marcha atrás las medidas que había tomado Biden, entonces, por supuesto, estamos otra vez más o menos en el año 21 o 2022. Y esa es una gran pena, porque Venezuela no tiene más recursos. Los hidrocarburos es el recurso más importante que tiene el país. La industria manufacturera no es muy importante. Las posibilidades de Venezuela de, digamos así, brillar como inventor de nuevas tecnologías tampoco se ve. Entonces, la única forma de sobrevivir y garantizar ingresos tanto al Estado como al sector privado es el sector petrolífero. Por eso que es una gran pena. Entonces, lo único que queda acá es que Venezuela desarrolle las relaciones con China. Rusia no, porque Rusia es otro exportador de petróleo, pero China es uno de los grandes demandadores, ¿no? Uno de los grandes consumidores de petróleo. También está India, que es otro de los grandes consumidores de petróleo, y hay también una serie de otros países del Asia que necesitan petróleo. Y fue importante el papel de países como China en el pasado, cuando todavía estaban 100% las sanciones vigentes sobre Venezuela, para morigerar el efecto de estas sanciones. Fue importante el papel y puede serlo ahora también, o como ha cambiado el mundo ya solo en estos 2 meses, imagino que en estos años también ha cambiado el mundo y ya no podrán cumplir el mismo papel esos países. Bueno, lo van a intentar, pero el problema que hay acá es que el petróleo hay que transportarlo, ¿no? Y hay que transportarlo por ciertas rutas. Entonces, los Estados Unidos, por supuesto, tienen la posibilidad de evitar
que ciertas rutas de transporte vuelvan a activarse en favor de China o de otros países del Asia. Pero yo creo que sería, digamos así, una política muy propicia para Venezuela reducir la dependencia de los Estados Unidos y aumentar la colaboración con otros países. ¿Por qué no? Bien, se puede sostener cualquier tipo de opiniones y una larga lista de críticas a Nicolás Maduro. Algo que no se puede decir es que no haya tenido, deberíamos explicarlo, fortaleza para sobreponerse a todas las sanciones y a las dificultades económicas de los últimos años en Venezuela. De eso podremos hablar en otro capítulo de Actualidad en Análisis. Ahora le agradecemos muchísimo a Federico Foders, el economista profesor en la Universidad de Kiel, que trabajó también para el prestigioso Instituto para la Economía Mundial de Kiel, de esa misma ciudad. Muchísimas gracias, profesor Foders. Hasta la próxima oportunidad. Gracias a usted. Gracias.